¿no? Que bueno, gracias a Dios hoy por hoy no existe ya esta enfermedad. Y tenemos también a los parvovirus, que son causantes de muchas enfermedades exantemáticas, especialmente en infancia. Y dentro del grupo de los ARN virus tenemos al HTLV, tanto el 1 y 2, que se los ha relacionado con muchos linfomas cutáneos, y también, bueno, el virus del SIDA, ¿verdad? El VIH, ¿no? Como lo conocemos, tipo 1 y 2, ¿no? Esto pues nosotros no lo vamos a estudiar, sino que solamente para que ustedes correlacionen realmente que dan manifestaciones a nivel dermatológico. Bien, entonces tenemos, miren, como en todo lo que hemos visto con motivo ahora de esto del COVID, ¿verdad? Todos hemos dado cuenta que existen ciertos factores por qué a uno le da más intensamente el cuadro, por qué unos sí, otros no. Realmente es interesante cuando uno ve casos, ¿no? De pacientes que dicen, bueno, yo estuve con una persona y no me pasó nada, ¿y cómo es posible que otros sí? Y es porque existen factores que predisponen justamente a ciertas enfermedades, tanto como vimos en las bacterianas, así mismo también vemos en las infecciones virales. Entonces tenemos en primer lugar la virulencia, es decir, la agresividad que tiene precisamente los tipos de virus. En el ejemplo típico o clásico que nosotros conocemos tenemos a los herpes, el virus del herpes, justamente el herpes simple, tenemos que hay el tipo 1 y el 2, que ya lo vamos a ver. Entonces, dentro de los dos tipos, miren ustedes, el serotipo 2 es más agresivo. De hecho, se encarga de producir más recidivas, y las recidivas que produce son un poco más dolorosas, el cuadro es más intenso, más aparatoso que las que es del tipo 1. Entonces, la virulencia, la agresividad que tiene cada agente viral va a determinar justamente que se produzca o no la enfermedad. Perdón, por supuesto, también el estado inmunológico del huésped, que está de más decirlo, ¿no? Factores que van a predisponer a que una persona tenga mayor riesgo de una infección o que lo tenga el cuadro más exacerbado, más intenso, ¿no? Ya sabemos, el estado inmunológico del huésped tiene muchísima importancia. También tenemos el tiempo de exposición, es decir, el tiempo que uno tuvo contacto con la persona que tenía el virus, ¿no? O que lo tiene el virus y que por lo tanto uno pues haya podido haber sido transmitido, haber sido contagiado. Entonces, un contacto corto, el ejemplo clásico es suponiendo las típicas de las verrugas a nivel de las manos. Un tiempo corto no es tan, un saludo, por ejemplo, alguien te da la mano, no es tan fácil que te contagie, ¿no? Pero, por ejemplo, también aquí ya interviene el siguiente punto, el sitio de inoculación, y en base al ejemplo mismo que acabo de decirles de la verruga, un tiempo de exposición más largo, por ejemplo, en el caso de un BPH a nivel genital, ¿no? O a nivel perianal, entonces, por el sitio de inoculación, ¿verdad? Si áreas más sensibles, donde hay microtraumas durante un coito, por ejemplo, y una piel que es mucho más sensible, áreas húmedas, y un contacto, por obvias razones, más prolongado, entonces la posibilidad de haberte contagiado con alguien que tiene VPH es mayor que si alguien tiene VPH en las manos, que si alguien tiene un VPH a nivel genital, ¿no? Entonces, estos son factores por el cual va a haber mayor posibilidad de haberse contagiado. Entonces vamos a ver acá también, miren, ciertos métodos que se utilizan como diagnóstico, algunos ya no están muy en uso, otros son solamente como de tipo para investigación, para estudios, como el PCR, tan de moda hoy en día por el COVID, como les decía, cultivo viral, que realmente no se lo hace, más que repito, en sitios propiamente de investigación, la visualización del virus, que se necesita pues una microscopía electrónica, por ende tampoco es algo que nosotros podamos hacer, no decir, a ver, te voy a mandar a visualizar el virus del papiloma, no lo va a visualizar. Realmente lo que vamos a ver son los cambios que produce el virus en el tejido. Pero sí podemos nosotros determinar, por ejemplo, los anticuerpos, así mismo como el antígeno, que más o menos se puede determinar a nivel en sangre, ¿no? Entonces, aunque sin olvidar que en ciertos casos, por ejemplo, del herpes, a pesar de que están cada vez los exámenes son más realmente fidedignos, realmente sí nos orienta más a que se trata de una u otra de los serotipos, por ejemplo, el tipo del herpes, pero a veces hay personas que en ciertos casos puede darse una reacción cruzada, ¿no? Alguien tiene el serotipo 1, vamos a ver cómo el herpes tipo 1
realmente se considera que 2/3 de la población mundial ya tiene justamente el virus del herpes tipo 1. En cambio, pues el del tipo 2 es menos frecuente, pero hacen reacciones cruzadas y a veces puede ser que te salga como que también lo tienes el tipo 2, aunque no lo sea, ¿no? Pero de todas maneras, cada vez el examen realmente es más sencillo. Bueno, estas dos que realmente la inmunofluorescencia, recuerden cuando estudiamos justamente las herramientas diagnósticas de dermatología, se pueden hacer técnicas de inmunofluorescencia precisamente para determinar la presencia o no de un virus, pero repito, es solamente los cambios que va a producir. Este radioinmunoanálisis ya no se lo utiliza mucho, ¿no? Realmente, de hecho, el test de ELISA lo vino a reemplazar, pero en los años 60, 70, 80 realmente era lo que más se utilizaba. Pero estas dos últimos, recuerden que ya lo hemos estudiado en las herramientas diagnósticas del test de sangre. Recuerden ustedes que les decía que es de mucha utilidad precisamente en las infecciones herpéticas y no solamente para el herpes simple tipo 1 o 2, sino también inclusive para el de la varicela, ¿no? Simplemente el test lo que te va a decir, sí, tenemos una vesícula, le raspamos el fondo de la vesícula y lo estudiamos en un simple microscopio de luz, y ahí sí vamos a ver la típica, que son la presencia de las células gigantes multinucleadas. Entonces nos orienta, sí, tiene una infección herpética, aunque no nos está indicando si es del tipo 1, el tipo 2 o si es una varicela, ¿no? Y por cierto, pues, y mucho a mayor escala, realmente la biopsia cutánea, que vamos a ver realmente, pues, las características del test de sangre, pero inclusive con otras alteraciones. Bueno, vamos a ver entonces la clasificación de estos herpes virus, que es el primer grupo de virus que nosotros vamos a estudiar, el primer grupo de enfermedades en relación con estos herpes virus. Y así tenemos, miren ustedes, algo importante que quiero decirles de manera general, es que todos los herpes virus se caracterizan porque cumplen el fenómeno de latencia. Es decir, una vez que ingresan, ellos se van a ubicar en ciertos ganglios, básicamente el trigémino, en general con el herpes simple, tipo 1, y el sacro, que es a nivel del tipo 2. Entonces son básicamente, pero todos los herpes virus se van a ubicar en uno de estos ganglios, ¿no? Entonces mantienen así ese periodo de latencia, pues se considera que el virus, una vez que entra a la neurona, entra al núcleo, pero no se une al genoma. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces ahí permanece, no modifica el genoma del hospedero, sino que entra nada más. Y ahí es un método, se considera, que utiliza el virus para incluso evitar la misma acción de los propios anticuerpos para destruirlo. Entonces, básicamente, miren ustedes, pero cada grupo de estos herpes virus tiene ciertas características que sí nos va a ayudar a poder identificarlos. Entonces, se lo ha dividido, los investigadores lo han dividido en 3 grandes grupos. Tenemos a los alfa herpes virus, que se caracterizan porque producen mayor recidivas. Es decir, que te da la primera vez, la primera infección, y a partir de ahí te van a dar con cierta frecuencia otra vez el cuadro clínico, ¿no? Dentro de estos, los que más producen justamente las recidivas es el tipo 1 y el tipo 2. Pero también tenemos al herpes virus tipo 3, que es el herpes virus varicelae, que ocasiona a la varicela, muy conocida ya por ustedes porque la han visto en, no sé, creo que en infectología, también la deben haber visto en pediatría, pero en todo caso también la vamos a ver nosotros acá, recordarla porque es una infección viral demasiado frecuente y reactivación que va a ocasionar el herpes zóster, como ya lo hemos hablado. También lo estudiaremos, obviamente. En el segundo grupo tenemos a los beta herpes virus. Estos beta herpes virus, una característica que tienen es la de producir, de que lo vamos a encontrar, mejor dicho, a nivel de secreciones y también a nivel cutáneo como tal. Entonces, esto es lo que le caracteriza. Dentro de este grupo tenemos al herpes virus tipo 5 o citomegalovirus, que produce una infección realmente sistémica y muy pocas veces lesiones cutáneas, pero ya vamos a ver que las produce, sino que no son tan específicas realmente de esta infección, por lo que a veces puede pasar desapercibida.
Luego tenemos al herpes virus tipo 6, el herpes virus tipo 6, que se lo considera de dos tipos. Tenemos el tipo A, que se lo relaciona con la esclerosis múltiple. Tienen ustedes una enfermedad tipo neurológica, que ustedes la deben de conocer muy bien por neurología, pero también se la relaciona con este virus. Respecto a esto, las infecciones neurológicas, eh, probablemente ustedes también ya en neurología le deben haber dicho cómo al herpes virus tipo 1 también se lo relaciona hasta con el Alzheimer, ¿no? Realmente es sorprendente cómo estos virus pueden ocasionar tanto daño, ¿no? Sobre todo por lo que se mantiene ese fenómeno de latencia, ¿no? Bueno, el herpes virus tipo B tenemos que ocasiona al exantema súbito, una infección asimismo, la llamada sexta enfermedad, la vamos a ver, o roceola infantil, ya vamos a ver que es típica, también la tienen que ver en pediatría, ya la deben haber visto, pero en todo caso muy frecuente. También la vamos a ver ya mismo muy someramente para recordarla y tenerla presente. Bueno, también algunos investigadores a veces han encontrado que el herpes virus tipo 7 también ocasiona el exantema súbito. Pero básicamente al herpes virus tipo 7, con la que se lo ha relacionado mucho más, es con la pitiriasis rosada de Gibert. Hay bastantes, muchos investigadores, muchos estudios que han logrado realmente identificar al herpes virus tipo 7 como agente causal de esta infección, que también la vamos a estudiar dado que es muy frecuente en nuestra población, y vamos, a nivel mundial, pero estamos hablando de que es una patología muy frecuente y es necesario que ustedes la reconozcan. Y finalmente tenemos, miren, a los gamma herpes virus, que se los conoce también porque se los relaciona con patología oncológica, entonces se denomina que son virus oncogénicos. Entonces, dentro de este grupo tenemos, miren, al herpes virus tipo 4, también denominado o conocido como el virus de Epstein-Barr, que también ya lo deben ustedes conocer muy bien por virología, y que se lo ha relacionado con el carcinoma orofaringeo y linfoma de Burkitt. Entonces, bueno, eso lo han estudiado en otorrino. Y el herpes virus tipo 8, que también ustedes lo conocen muy bien, que es el factor, el agente causal del sarcoma de Kaposi, que también sabemos nosotros, y la gente lo tiene más frecuentemente en la mente relacionado porque es un marcador de SIDA, ¿verdad? O sea, ya cuando un paciente VIH ya está en la situación de SIDA propiamente. Bueno, vamos a ver aquí justamente algunas imágenes de estas diferentes patologías que vamos a ir viendo. Estas pues ya las identifican ustedes muy bien, porque cuántas veces habrán visto pacientes con el herpes simple, el llamado fuego, como le suelen decir la gente coloquialmente, la diseñado de hormiga, no sé, tienen un montón de sinonimias y dependiendo la zona donde ustedes vayan a hacer su rural, ustedes que conozcan, te van a ver, la gente le dice un montón de diagnósticos, o sea, de nombres, y es necesario conocerlos. Pero bueno, lo importante es las típicas características que tienen pues esa eritema, una lesión edematosa y con las vesículas que están siempre como en grupitos, ¿no? Arracimadas, dice, como en un racimo, ¿no? Esto es lo más frecuente a nivel labial, pero también lo podemos encontrar a nivel cutáneo en general, ¿no? Ya vamos a ir identificando cada uno de ellos. Bueno, la varicela, ya sabemos, una infección que la vamos a estudiar, justamente que tiene una extensión cefalocaudal, o sea, justamente comienza desde la cabeza y se va extendiendo hacia el centro, justamente centrípeta se dice, ¿no? Las típicas lesiones como en cielo estrellado. Es polimorfa, vamos a encontrar en un mismo paciente muchas lesiones, vemos la mácula, pápula, vesículas, costras, ¿no? Entonces todo eso en un mismo paciente porque evoluciona en brotes, ya lo estudiaremos. En ciertas patologías que son ciertos cánceres de tipo hematológicos, inclusive podemos encontrar la varicela hemorrágica. Y bueno, y como les decía, por su reactivación, por su recidiva, ya sabemos que los herpes virus tienen tendencia a recidivar, el alfa herpes virus, entonces aquí tenemos al herpes zóster, ¿no? Algo que ya lo estudiaremos también, dada que es muy frecuente en la población nuestra, ¿no? Entonces miren las típicas lesiones así mismo, un herpes, ¿no? Sobre una placa edematosa, eritematosa, las vesículas arracimadas, pero ya sabemos que siguen un dermatoma, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza, que sigue el trayecto de un nervio y que además es dolorosa, eso es lo que lo caracteriza, diversos grados y el dolor.
Puede ser en un niño, como lo dice aquí la imagen, y también tenemos acá que puede ser en un adulto, ¿no? Pero generalmente en hemicinturón, siempre sin pasar la línea media. Bueno, hay casos, ya estudiaremos en el debido momento, que puede ser inclusive bilateral, pero en este caso lo típico, las formas típicas, no hablemos de las atípicas, sino las típicas, siempre es en hemicinturón, un solo lado. Acá tenemos, miren ustedes, a lo que corresponde a la pitiriasis rosada de Gilbert. Entonces, esta es la que ya la vamos a estudiar también muy bien, porque es muy frecuente y lamentablemente tiene muchas formas clínicas que a veces les hace confundir. Pero yo soy feliz, me conformo con que ustedes diagnostiquen la forma clásica, que es la que más frecuentemente se presenta, ¿no? Tenemos presencia de placas que son eritematosas con un collarete descamativo interno y que tienen esta disposición así horizontalizada. Si ven ustedes, o sea, el eje mayor justamente es como en sentido horizontal. Acá tenemos lo del exantema súbito que les decía, que se la conoce como roceola infantil o sexta enfermedad. Y esta es una patología bastante frecuente, chicos, ¿no? Yo quiero que ustedes la tengan presente y me gustaría que realmente siempre la tengan presente en el momento de diagnosticar una exantemática. Y hay determinados tips que a ustedes les van a ayudar realmente a diagnosticarla. Y a veces antes de que haga el exantema. Porque miren ustedes, algo que le caracteriza es que tiene un cuadro febril, más o menos 38 y medio, algunos niñitos pueden llegar a 39 grados, generalmente pues en niños de 6 meses hasta los 3 años de edad, pero algo que lo caracteriza es porque al cuidador del niño, ¿no? Que posee la madre, la abuela, yo no sé, el familiar que sea, le va a decir de que a pesar de que el niño está con fiebre, está activo, o sea, sigue jugando y además conserva el apetito. Es verdad por todos nosotros conocidos que lo típico, que cuando una persona está enferma, pierde el apetito, ¿verdad? Eso es lo típico, y sobre todo en una criatura. Pero dicen, no, la criatura de verdad es que se decae por momentos, pero nuevamente sigue y come y juega, ¿no? Entonces eso es algo que llama la atención en un niño. De eso, bueno, en pediatría su docente les explica muy bien todo eso, esas situaciones que se puede ver en una criatura. Pero lo interesante es que al tercer día de la fiebre y coincidiendo con el exantema, un exantema maculopapuloso, como ustedes están viendo aquí, eritematoso, inmediatamente la fiebre comienza a involucionar, a desaparecer. Entonces la fiebre cae, la fiebre se va y aparece el exantema. Eso es lo importante. Entonces, bueno, ustedes ya sospechen cuando la mamá le dice que el niño, a pesar de que está con fiebre, tiene apetito y sigue jugando, entonces lo bonito es que usted diga, sí, se adelante y pueda decirle, tranquila señora, realmente lo más probable parece que en 3 días, suponiendo que salió el primer día o el segundo día, en 3 días de fiebre, enseguida le va a aparecer una erupción y usted va a ver cómo la fiebre le desaparece. Entonces es interesante todo este ciclo que cumple este exantema súbito. Bueno, su docente de pediatría se lo explicará mejor, pero es importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, como les decía, justamente suele respetar la cara, el color es rosadito y tiende a desaparecer, no deja ni descamación ni pigmentación residual. Miren ustedes ahí el exantema de este bebé, por ejemplo, miren como máculo papuloso, como les decía, y eritematoso. En cuanto al citomegalovirus, estas son las ciertas lesiones a nivel cutáneo que ustedes pueden encontrar y son diversas, o sea, no son realmente muy características. En general, se habla que lo podemos encontrar más que nada a nivel de extremidades inferiores o glúteos, ¿no? Pero pueden ser pápulas, pueden ser nódulos, pueden ser placas, vesículas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay una lesión específica que lo identifique, algo o una disposición característica, ¿no? Entonces, muchas veces es por un examen de una biopsia o por descarte de otras patologías que se llega a un examen que usted pide, pues justamente de algunas infecciones virales, entonces usted va a encontrar ciertas características, sobre todo pues con este tipo de, cuando hay lesiones cutáneas que identifica vasculitis en pequeños vasos. Repito, no es tan frecuente las lesiones a nivel cutáneo. Bueno, acá que ustedes lo ven realmente justamente en otorrino, que puede dar justamente las afectaciones que produce el Epstein-Barr, como les decía, con el linfoma de Burkitt o el carcinoma orofaríngeo.
Pero este de acá sí nosotros lo vemos con más o menos frecuencia, que es el sarcoma de Kaposi. Entonces, bueno, nosotros aquí a nivel del hospital, como les decía, sí se observa, más que nada por en área de oncología, ¿no? Y también en los casos de que vienen en las interconsultas de infectología, porque en general lo que con más frecuencia nosotros vamos a encontrar es el llamado sarcoma de Kaposi epidémico, es decir, el que está en relación con el VIH y obviamente, como les decía, un marcador de SIDA. Y el clásico es aquel que generalmente se le observa en pacientes que no tienen ninguna relación con el VIH, generalmente pacientes que viven alrededor del Mediterráneo, lo que dice la literatura, aunque aquí sí se ven ciertos casos y la verdad es que no le vemos nada que sean europeos y en todo caso, pero suelen tenerlo, pero se localiza a niveles de extremidades inferiores y la presencia son típicas de unas placas rojo vinosa, como un vino tinto, si ven ustedes. ¿Se acuerdan que yo les he venido diciendo, chicos, en la dermatología importa mucho el color de una lesión? Y la verdad es que sí, es muy importante. Esta coloración rojo vinosa, aquí tiene múltiples, ¿no? Pero pueden ser escasas, puede ser una o dos lesiones, pero el tono, la coloración es lo que a uno lo hace sospechar. Las formas clásicas se ubican en extremidades inferiores, pantorrillas, las piernas. Bien, pero las formas epidémicas, las que les repito, en relación con el SIDA, las podemos encontrar en otras partes del cuerpo. Podemos encontrarlo a nivel de la cavidad oral, a nivel facial, o sea, a nivel de la cara, en tronco. Entonces, muchas lesiones, miren ustedes aquí en el paladar alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí, nosotros vemos un paciente, y sobre todo con muchas lesiones, en otras áreas que no sean las extremidades inferiores, generalmente, si ya está a nivel hospitalario, generalmente son interconsultas de infectología, ¿no? Pero si usted lo ve, que usted esté en su medicatura rural o en un hospital de menor nivel, que no es que haya allí todas las especialidades, entonces, pues pidan un VIH, ¿no? Porque seguramente este paciente ya lo que tiene es SIDA, ¿no? Bien, entonces ya con todo eso vamos ahorita sí a estudiar o a conocer una de las patologías de mayor frecuencia a nivel mundial, que es el herpes simple virus. Ahí están incluidos tanto el tipo 1 como el tipo 2. Algo importante, chicos, para más o menos ubicarnos. El tipo 1 es aquel que se lo ha encontrado justamente o que produce lesiones del ombligo hacia arriba. Ojo, es decir, que lo puedes tener en la mejilla, lo puedes tener en el cuero cabelludo, el típico de los labios, o sea, tipo 1. Y el tipo 2 es del ombligo hacia abajo. Hace un rato yo les decía que justamente los ganglios, donde el virus va a alojarse y va a quedar en ese fenómeno de latencia, es el nivel cefálico, el trigémino, y para el tipo 2 sería a nivel del sacro. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Cuando usted puede encontrar lesiones típicas de herpes a nivel, puede ser del muslo, puede ser de glúteos, entonces a veces hay médicos o el paciente le sorprende que diga que tiene un herpes del tipo 2. Por eso es que ya el término genital como tal, a veces uno lo evita porque a veces no lo encuentras a nivel genital. De hecho, lo puedes encontrar también perianal, porque realmente, pues por relaciones sexuales de preferencia que tenga el paciente, entonces la persona puede tener a nivel, como le decía, perianal, tanto hombres como mujeres, o pueden tenerlo en otras localizaciones. Entonces, les repito, puede tenerlo en el muslo, glúteo, y es el mismo tipo 2. Bien, inclusive por estas relaciones que a veces hay, pues, personas orogenitales, entonces, pues, puedes tener el 2 a nivel de la boca y el 1 a nivel genital, ¿no? Entonces, eso, pues, son preferencias de las personas. Entonces, es muy importante eso, pero lo más frecuente es lo que les acabo de decir. Les vuelvo a insistir, 2/3 de la población mundial ya se sabe que ha tenido contacto o ya tiene en su interior al herpes simple tipo 1 y se considera que aproximadamente 500 millones de personas en el mundo, somos más de 7.000 millones, no 7.000 billones, pero se habla que más de 500 millones de personas ya tienen el tipo 2.
Ya. Ahora, en general, el tipo 1 se lo adquiere desde la temprana infancia y eso es porque, bueno, un adulto le contagió, le inoculó el virus, ¿no? Obviamente en forma normal, o sea, sin llegar a tener alguna situación negativa con respecto a la criatura. Pero el tipo 2 pues sí, en realidad se lo adquiere, pues generalmente en la vida adulta y lamentablemente en tiempos actuales, inclusive muchas personas muy jovencitas a nivel de llegar a la pubertad por una actividad sexual muy precoz o abuso también, abuso sexual, pues ya pueden tenerlo también desde esa edad, ¿no? Pero hablamos de lo más frecuente, generalmente el tipo 2 porque inicia con la actividad sexual. Pues realmente la etapa o periodo de contagio de este herpes simple puede llegar hasta los 20 días, que realmente es la etapa hasta que en la prima infección la persona se puede llegar totalmente a curar la lesión cutánea, o sea, a involucionar, sería más bien el término, porque no se cura. Entonces, y obviamente el contagio durante toda esa etapa puede producirse, pero es mayor, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, durante la fase de vesiculación. Bien, eso es importante que lo tengamos bien claro, porque en ocasiones, justamente es el motivo por el cual podemos nosotros, por costumbres que no son las apropiadas, nosotros le besamos a una criatura, es típico, ¿verdad? Eso todo el mundo creo que lo ha visto hacer o lo ha hecho. Ve un bebito, sea el hijito, sea el sobrinito, no sé. La cuestión es que dice, ah, qué lindo bebé, y tener una tendencia a darle alguna caricia de ternura, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que si una persona está en situación no vesiculosa, está simplemente en ese periodo ya de involución o de pródromos o la etapa de contagio, ya puede tener el virus, ya tienen muchas veces el virus a nivel de la epidermis y pueden inocularlo. Obviamente, cuando alguien ya tiene las lesiones en piel, difícilmente nadie ni besa. De hecho, muchas personas toman, les digo por los pacientes, que ellos dicen, doctora, yo tengo un vaso aparte, utilizo cubiertos aparte, porque para no contagiar. Pero lo que no sabe es que ya pudo haber estado contagiando desde antes. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y ahí es que suelen contagiar a las criaturas. Luego, como les decía, que entra en esa fase de latencia o periodo de latencia, en la cual, pues les repito, el virus entra a la neurona, entra al núcleo, pero no se une al genoma, o sea, no lo modifica al ADN del hospedero, ¿no? Entonces, simplemente está allí como una medida de protección que tiene el virus para que los anticuerpos del hospedero no lo puedan destruir. Y luego habrán factores que ya los vamos a recordar que realmente le producen la recurrencia, es lo que hace que otra vez les salga el cuadro. Todos los que han tenido un herpes tipo 1, un fuego a nivel de los labios, saben muy bien qué circunstancias le hacen que le presente otra vez. La típica es cuando se van a la playa. Dice, ah, sí, doctora, cada vez que me expongo mucho al sol, por ejemplo, en la playa, otra vez me vuelve a salir este fuego. Entonces ya sabemos, ya vamos a ver justamente cómo la radiación ultravioleta es un factor que produce recurrencia, porque realmente es un inmunodepresor, ¿no? de la inmunidad celular. Bueno, ¿qué es lo que ocurre durante las recurrencias? Justamente el virus sale justamente de donde estaba alojado y a través de un nervio sensitivo periférico llega hasta la epidermis. En la epidermis se replica, pero muchas veces esa replicación no es tan intensa, no produce un cuadro tan agresivo y no lo podemos identificar con lesiones cutáneas. A veces el paciente dice, y te lo habla cuando tiene pródromos, y a veces ni lo nota, dice, bueno, yo siento como que algo me pica, doctora, como que algo me camina, son parestesias, algo siento como que me camina, que me anda, o sea, son términos que el paciente le va a decir, pero no me veo nada, si yo veo en el espejo no veo nada. Realmente está en ese estado, que a veces, como dice aquí, como asintomático, a veces ni se dan cuenta y es el estado de portador. Entonces, hay personas que cuando tienen sobre todo el herpes tipo 2, entonces este tipo de personas pueden contagiar y realmente necesitan hacer
tratamiento supresivo para que de esa manera no estén contagiando y tengan pues una calidad de vida. O bien, si tienen mucha recurrencia, ya lo vamos a estudiar eso, si tienen mucha recurrencia, más de 5 en el año, habrá que darle tratamiento supresivo, o si es un paciente portador asintomático y realmente está contagiando, imagínense, a su pareja o a múltiples parejas. Bueno, entonces vamos a ver justamente algunos cuadros que están en relación a lo que se conoce como la primoinfección herpética, es decir, la primera vez que la persona tiene la manifestación cutánea o a nivel de la mucosa del herpes simple. Puede ser del tipo 1 o el tipo 2. Miren, aquí todavía dice genital, pero realmente porque así es como se lo conoce comúnmente, pero vuelvo a insistirles, hoy por hoy se está tratando de que las personas digan simplemente, o el médico le diga tiene herpes tipo 2. ¿Por qué? Porque se van a sorprender si lo tiene en el muslo o lo tiene en glúteo y dice, a ver, ¿cómo es que me dice que es genital si yo no tengo nada a nivel de genitales? Entonces, efectivamente, simplemente puede presentarse en estas otras áreas, entonces por eso se le denomina más tipo 2. Entonces tenemos manifestaciones a nivel cutáneo, tenemos el herpes simple cutáneo, ya les digo, en cualquier parte de lo que es piel en general. Cuando hay manifestaciones a nivel de los dedos, entonces se conoce como el panadizo herpético, ya vamos a ver. A nivel de zonas de pelo, que puede ser a nivel de cuero cabelludo o a nivel de la barba. En esta zona entonces se lo conoce como el herpes simple gladiadorum, porque ha habido como un mayor contacto. ¿Se acuerdan de los gladiadores que existían en la antigüedad? Entonces, bueno, hay muchos términos en medicina, como ustedes se dan cuenta, que vienen siendo pues, utilizados de acuerdo a cómo lo bautizaron hace muchísimos años. El herpes simple ocular, que constituyen verdaderas emergencias oftalmológicas, que bueno, eso lo verán bien en oftalmología, y realmente ustedes tienen que reconocerlo y derivarlo de urgencia a un especialista en oftalmología, porque realmente es una de las causas más frecuentes de ceguera. Entonces se produce la llamada queratitis y la queratoconjuntivitis herpética. A nivel oral, pues muchas veces lo tenemos con el herpes labial, pero también a nivel propiamente de la cavidad oral, la gingivoestomatitis herpética, que realmente es un estado agudo, muy severo, muy frecuente en adultos jóvenes o más frecuente todavía en niños. Especialmente en esta etapa de la vida tiene mucha importancia por lo que realmente tienen tendencia a deshidratarse. Y el herpes genital primario, que realmente, pues, como les acabo de decir, en general en relación a una área de tipo genital, pero ya saben que puede ser en cualquiera de las otras partes. Algo importante, les decía hace un rato de qué dependía, ¿verdad? El hecho de tener la predisposición a tener unas infecciones, y les decía que dependía de la virulencia, ¿no? De la agresividad. Y así es, miren ustedes, de estos tipos antigénicos del herpes simple, tenemos que al tipo 1 y el tipo 2, el tipo 1, pues lo vemos con muchísima frecuencia, pero el que es más agresivo es el tipo 2. Entonces, lo que les decía, generalmente el tipo 1, adquirido en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces en la infancia o en la etapa de la adolescencia o de adulto joven, pero más desde la misma infancia, y el tipo 2, como les decía, que generalmente en la etapa de la vida adulta, aunque ya desde la pubertad podríamos encontrarnos lamentablemente con casos así. Acá pues el ganglio donde se va a estar allí alojado, produciendo el fenómeno de latencia, es el trigémino, el tipo 1, y el ganglio sacro a nivel del tipo 2. Es un cuadro que por todos nosotros conocidos, vemos aquí justamente, miren ustedes la placa eritematosa, edematosa, y con las vesículas, si ven ustedes cómo están las vesículas arracimadas. Este paciente pues tiene una lesión de pequeño tamaño, pero sabemos muy bien de que estas lesiones pues, pueden ser mucho más grandes, dependiendo inclusive cómo está ese factor, ese estado inmunológico del paciente. Por ejemplo, acá tenemos, miren ustedes, un paciente típico que puede ser ante recidivas, que la fiebre es un factor que justamente lo puede gatillar, pero sabemos que cuando alguien tiene fiebre
pues generalmente está con algún proceso infeccioso, ¿no? Bueno, hay fiebres de otro origen, pero generalmente la fiebre nos está indicando que es un proceso infeccioso y por ende hay una alteración en el sistema inmune, ¿no? Pero miren, es típico cómo aparecen este tipo de lesiones de mayor tamaño, mucha agresividad, aunque en general, entre más agresivo, aquí puede ser que se esté tratando de la presencia de un herpes tipo 2, por lo que yo les decía, por estas situaciones que los pacientes a veces, pues, o de la manera que lo pudieron haber adquirido. Bien, pero también tenemos, miren ustedes, a nivel, lo que les decía, el herpes simple cutáneo, no necesariamente tiene que ser a nivel de los labios, sino que a nivel de cualquier lugar de la piel. Por ejemplo, aquí esta personita que lo tiene en una mejilla, ¿no? En el sitio de inoculación, ya les decía, la costumbre de la gente de besar, suponiendo a esta criatura de niño, pues le besaron y aquí le inocularon. Pero lo típico es lo mismo, ¿no? Esa gran placa eritematosa y edematosa y con las vesículas que están ahí arracimadas, agrupadas, que es lo típico. Algo que lo caracteriza es que siempre se acompaña de prurito y ardor. Entonces, y muchas veces antes de que aparezca, obviamente cuando es en la prima infección, el paciente ni siquiera se dio cuenta, no lo logró sospechar siquiera, porque no sabía cómo era antes, ¿no? Antes de eso. Ya con las recidivas aprende a notar los llamados pródromos. Entonces, lo del tema de que siente ahí prurito, parestesia, sensaciones, dice el paciente, y tengo cierto que algo me anda allí, entonces en horas ya brota la lesión. Acá, por ejemplo, miren ustedes, esta persona, pues, es en el cuello donde le inocularon allí el virus. Ahora acá, miren ustedes, esta es en cambio la gingivoestomatitis herpética, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es lo que vamos nosotros a encontrar? Vamos a encontrar la presencia de estas úlceras, miren ustedes, con el fondo amarillento, si la ven ustedes en fondo amarillento, y que están rodeadas de este halo eritematoso. Estas úlceras son múltiples y nosotros la vemos que están en todo lo que es la cara interna de los labios, en los carrillos bucales, paladar alto, los pilares anteriores y posteriores de la faringe. Entonces, sobre todo cuando tiene muy agresivo este cuadro, demasiadas lesiones, algo que llama mucho la atención y que nos hace sospechar, o que a veces, ya estudiaremos los diagnósticos diferenciales, pero realmente es la presencia de cialorrea. Miren ustedes aquí la presencia de la cialorrea, la saliva que el paciente no la puede deglutir. Pues lo vamos a ver generalmente en niños, pero también en adultos jóvenes, ¿no? Entonces, algo se acompaña, pues, típico que se acompaña de fiebre, un cuadro febril, que a veces puede ser un cuadro febril muy alto, ¿no? Temperatura de 39 grados, por ejemplo, adenopatía regional, realmente el niño o el paciente se lo ve enfermo, ¿no? Lamentablemente, pues se lo ve y se siente mal. Y como les decía, tanto es así que en ocasiones, cuando son demasiadas lesiones, no puede deglutir su propia saliva, entonces le vemos la cialorrea. Ahora, el caso del herpes genital propiamente, que es, bueno, lo típico, como les decía, es encontrarlo a nivel genital, tanto del sexo masculino como femenino, cualquiera de ellos. Entonces, nosotros podemos encontrar asimismo la presencia de estas vesículas que pueden ser de diversos tamaños. Y ustedes saben que el concepto de vesícula es hasta 0,5 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, vesículas sobre sí mismo con una gran placa edematosa y eritematosa y que están agrupaditas. La pneumoinfección es un cuadro mucho más agresivo que con las recidivas. Aparte de todo, en general, el cuadro del herpes genital siempre es más agresivo este tipo 2 que el tipo 1. Pero, en todo caso, la pneumoinfección siempre es más agresiva. Entonces, se acompaña de dolor, se acompaña de adenopatía, así mismo regional, fiebre, entonces esto con la primoinfección. Entonces, algo que no siempre lo vamos a encontrar, chicos, así la presencia de las vesículas intactas. Lamentablemente a veces, sobre todo cuando es a nivel público, pues las personas llegan ya un poquito más tarde, después de ellos mismos se han aplicado productos, o a veces también recuerden ustedes por vergüenza, si es un adolescente, un paciente joven,
o una mujer, a veces tienen vergüenza de ir al médico por el tipo de lesión, ¿no? Y pues ya sabemos porque se presta a decir, a ver, ¿y cómo fue que lo adquiriste? ¿No? Entonces a veces van, suponiendo que va una chica, va con la mamá, entonces ya saben ustedes que todavía muchas madres pues le dicen que lo adquirió en el baño y cosas así, ustedes ya saben. Entonces lo que pasa es que nosotros como médicos tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos la historia clínica, acuérdense que les he dicho en primer lugar con muchísimo respeto hacia la persona, hacia el paciente, y si podemos hablarles como un poquito en privacidad, que realmente la idea es que el paciente nos pueda decir lo que le está pasando y sin que eso le cause un conflicto, ¿no? A nosotros no nos interesa ocasionarles un conflicto, a nosotros nos interesa es darle el tratamiento adecuado y que tenga, mejorarle su calidad de vida. Y pues en muchas ocasiones ya no las vamos a encontrar intactas, las vesículas, como les acabo de decir, sino que ya están rotas, como les decía, a veces porque ya pasaron muchos días o porque el paciente se aplicó diversos tipos de tratamiento, ¿no? Fue a la farmacia o un vecino o bueno, alguien les recomendó que se aplique. Pero miren ustedes como siempre mantienen la misma característica, ¿no? Las úlceras con un fondo amarillento y rodeadas del halo eritematoso y se ve que son múltiples y están agrupadas, ¿no? Entonces, eso nos interesa. Habla de dolor, habla al mismo tiempo una mezcla de prurito, ardor y todas las otras características que les mencioné, los síntomas. Ya les digo, puede ser pues, tanto a nivel del sexo masculino como sexo femenino y no solamente a nivel pues genital como tal, sino ya saben, en cualquiera de las otras áreas, inclusive por ejemplo, en el sexo a veces, por ejemplo, en el caso del sexo femenino, no la podemos, no, resulta que mi internet dice que está inestable. Bueno, en todo caso, las lesiones, pues, no siempre son evidentes, ¿no? En el caso del sexo femenino, pueden estar que requiera, pues, que lo valore ginecología. Nosotros, pues, vemos solamente lo que esté, pues, está en aparato genital, pues, pero todo lo que sea externo, nosotros no hacemos en la parte interna. A nivel cutáneo, y ustedes saben, puede ser en la mejilla, como les decía, a veces los pacientes se han aplicado cremas de diversos tipos, a veces se ponen pasta dental, ustedes se van a sorprender lo que hace la gente, realmente es increíble, realmente es interesante, ¿no? La parte cultural de la población. No tenemos ni que reírnos ni burlarnos, sino tomar lo que nos están explicando y pues nosotros somos los médicos y tener que orientarlo al paciente. Pero tengan eso de que, ¿por qué? Porque el cuadro lo puede haber agravado el producto que se haya puesto, lo puede cambiar a lo que ustedes esperen. Y acá tenemos el panadizo herpético. En este caso, pues realmente es el herpes a nivel, pero de los dedos, ¿no? Puede ser no solamente a nivel de dedos, miren ustedes con la presencia de muchas vesículas, justamente siempre las características son iguales, si ustedes se dan cuenta. Obviamente las áreas cutáneas son diferentes, son áreas distintas, entonces dependiendo del grosor de la piel, el área donde está, pues las vesículas se mantienen más intactas, ¿no? Pero son muy dolorosas. Todos estos cuadros nosotros tenemos que ver que uno de los sitios de los que ocasionan mucho dolor en cuanto al herpes, sea tanto al simple o el tipo 1 o el tipo 2, es el herpes ocular, estamos hablando del simple, ¿no? En el panadizo herpético, es decir, el herpes a nivel de los dedos, y el herpes genital. O sea, son áreas obviamente mucho más sensibles y por ende son sitios muy dolorosos. Entonces, bueno, aquí vemos en el caso de los dedos, miren ustedes, pueden ser en una criatura, unos deditos, justamente en este caso de este bebé, y acá también, por ejemplo, a nivel en los dedos, ¿no? Siempre la presencia de las vesículas que están agrupadas. No olviden que, bueno, ya estudiaremos los diagnósticos diferenciales, entonces siempre tiene que haber dolor. Les acabo de decir que el panadizo es doloroso.
Acá, por ejemplo, miren, también en la cara palmar, aquí también tenemos la presencia de las vesículas. Si ustedes se dan cuenta, recuerden que palmas y plantas son muchas capas, ¿no? Hasta 100, ¿se acuerdan del estrato córneo? Entonces, en este caso, miren, las vesículas están agrupadas, pero siempre doloroso. El fondo es eritematoso, edematoso, y no se rompen con facilidad porque cuesta, pues, romper tantas capas de estrato córneo, ¿no? Las vesículas en área genital se rompen con mucha facilidad. Lo mismo que a nivel de párpado, por ejemplo, se rompe con mucha facilidad por el grosor justamente de la piel. Por acá no se rompe con facilidad, están un poquito más profundas, pero el dolor es lo que lo ubica. No se olviden esos síntomas. Bueno, acá solamente se los digo someramente porque obviamente eso lo ven mejor en oftalmología. Entonces tenemos las vesículas justamente agrupadas y en general cuando nos va el paciente pues están con lagrimeo justamente, hay fotofobia y pues el dolor, ¿no? Esto es muy importante y las vesículas. No olvidar que esto constituye, como les acabo de decir, verdaderas emergencias porque realmente pueden llevar a una ceguera, ¿no? Entonces, ustedes le dan su tratamiento y pues, bueno, tienen que llevarlo al especialista en oftalmología. Entonces acá tenemos, miren, múltiples vesículas, como están así mismo agrupadas. Esto, probablemente esta criatura, pues, las típicas que les decían, ¿no? Los besitos, hay gente que le besan a la criatura, lo cual, por cierto, personalmente me parece muy asqueroso besarlo a la criatura, mucho más le besan en la boquita, o sea, con la cantidad de cosas que ustedes están viendo que les podemos transmitir, pero no entiendo por qué hay adultos que siguen haciendo eso. Yo peleo y les pido a ustedes que también luchen cuando ustedes tengan sus pacientes, y les recomienden que no le hagan eso a la criatura. Le estamos inoculando una serie de cosas que no deberían tener. Una cosa es que se vayan generando defensas, pero no que le inoculemos virus. Miren acá, por ejemplo, miren las vesículas, lo peor es que es las complicaciones que pueden tener, ¿no? Lo más grave, como les decía, que puede llevar es a la ceguera. Tenemos al herpes simple gladiadorum, como también se lo conoce, justamente la presencia, como les decía, de lesiones de herpes, generalmente a nivel de cuero cabelludo o a nivel de zonas pilosas, como por ejemplo la barba o la zona de la patilla. Entonces son zonas en las cuales podemos encontrar también el herpes. No olviden que siempre estas lesiones son las que le caracterizan no solo la presencia de vesículas, sino el ardor y que es dolorosa. No en extremo, recuerden que donde más duele es párpados, dedos y genitales. Ahora nosotros vamos a ver también lo que corresponde a formas especiales de herpes simple. Esta es la forma del herpes simple tipo 1 y tipo 2, las formas comunes. Pero de repente nos vamos a encontrar con unas formas que siguen siendo de herpes simple, tanto el 1 como el 2, pero se las denomina especiales por las connotaciones que tiene, por las características que tiene, o el grupo etario al que va a afectar. Entonces tenemos en primer lugar al herpes simple neonatal. Como su nombre lo está indicando, pues justamente va a afectar a un neonato. Entonces, vamos a encontrar que hay de dos tipos, el llamado intraútero y el herpes simple neonatal intraparto. Entonces, el intraútero, bueno, también estoy segura que eso lo van a estudiar muy bien en obstetricia, pero para que lo tengan presente, y también en pediatría, por cierto. Entonces, es aquel que se produce justamente al final de las semanas de gestación, del embarazo, de una mujer, en este caso por una ruptura prematura de membranas. Entonces, pues, diversos factores que pueden ocasionar ruptura prematura de membranas, en general por una recidiva, por una reactivación del herpes. Generalmente, ustedes van a llevar estos programas de las mujeres durante el embarazo, cuando ustedes tengan su medicatura rural. Pero de repente se van a encontrar que le aparece una mujer en el momento de parto y que ustedes nunca la atendieron durante el embarazo, vino de otra zona, se cambió de población, es un migrante, en fin, es una migrante. Entonces, en esos casos, ustedes pues se van a topar que no conocen los antecedentes de esta mujer, ¿no? Entonces no saben que esta tiene herpes. En la medida que ustedes puedan, siempre pregunten, así sea que ya parió en ese rato, decirle, señora, ¿usted alguna vez le han salido lesiones de bombitas, le arde, le sale herpes? A lo mejor ya lo conoce. Muchas le dirán, sí, ya. Es importante porque muy probablemente
esta mujer pues pudo haber tenido una reactivación. Justamente uno de los factores que desencadena una reactivación es el estrés. Bueno, una mujer que va a dar a luz pues está en una situación tanto hormonal como emocionalmente estresada, ¿no? Entonces, por la misma razón, puede tener una recidiva del herpes genital. Entonces, por ahí, pues, el virus ascendió, entonces, y penetró justamente al feto y va a producir cuadros. Tiene mucho tiempo para actuar. Entonces, por lo tanto, el cuadro es verdaderamente grave que cuando es la forma intraparto, es decir, en el intraparto, en aquellos casos, la mujer tiene la recidiva en el momento ya propiamente del parto. La otra puede haberlo tenido ya semanas atrás. Entonces ya el virus penetró y produjo todo el cuadro. Acá no, es el momento del parto. Por lo tanto, la forma de intraútero, ustedes sospechen que pueden tener el cuadro. Si la mujer le dice, sí, yo la verdad es que sí tuve, ya tengo como 2 o 3 semanas que sí me salió el herpes, siempre me sale. Entonces, ya ustedes sospechen porque va a tener el cuadro clínico, justamente ya lo puede tener el pacientito dentro de las 24 hasta las 48 horas del nacimiento. Miren, o sea, es prácticamente enseguida ya vamos a tener manifestaciones en la piel de esta criatura. Y en cambio el intraparto, porque ya sabemos que recién por el periodo de incubación, que está largo, realmente nosotros vamos a ver que puede presentarse desde 2 días hasta 20 días después del parto. Entonces, se le produjo el cuadro clínico, la reactivación del herpes, justamente ya en el día que estaba en el trabajo de parto, en el mismo día, entonces ustedes pensar, saber que esa criatura pues ya tuvo contacto con el herpes, realmente el bebé se dio un baño de virus, entonces puede ser hasta 20 días después. Clínicamente nosotros los vamos a ver con estas manifestaciones muy severas. Recuerden que la piel de un neonato recién nacido es una piel pero realmente no es madura todavía, entonces su mecanismo de defensa, que es uno de lo que cumple realmente, de las funciones que cumple la piel, de ser barrera cutánea, es muy débil todavía esa función, todavía no está verdaderamente muy bien formada, de tal manera que allí nosotros podemos presentarle rápidamente lesiones, como ustedes ven, en sitios donde le ponen placas para monitoreo, por ejemplo, vienen como se producen verdaderas úlceras. Entonces, las típicas vesículas que nosotros conocemos no las vamos a ver aquí, sino que todas estas grandes ulceraciones. Pero bueno, en piel es una de las manifestaciones. Lo verdaderamente grave es lo interno, ¿no? Realmente el virus tuvo toda la posibilidad, todo el tiempo del mundo para entrar y producirle daño a los órganos del bebé. Entonces hay daño a nivel hepático, renal, pulmonar, cerebral, y la verdad es que hay una alta tasa de mortalidad. Realmente es un cuadro muy severo. Por demás está decir que así sea el herpes, el intraútero o el intraparto, en que el intraparto sea, digamos que menos agresivo, ambos cuadros ustedes lo que tienen es que de inmediato derivarlo a una unidad de cuidados intensivos neonatal. Entonces, bueno, en cambio, en cuanto al intraútero, perdón, al intraparto, en este caso, pues vamos a ver la presencia de las vesículas, solamente que no en un solo sitio de localización, que sería lo clásico, cuando vemos las formas de herpes simple cutáneo. Entonces, sino que, repito, el niño al nacer por el canal vaginal, donde están las lesiones, pues se dio un verdadero baño toda su piel, se inoculó allí el virus, ¿no? Entonces podemos encontrar lesiones en diversas partes, solamente que con menos agresividad y sobre todo el daño a nivel de los órganos internos, pues todavía no es posible. Pero de todas maneras, estas criaturas tienen que ser derivados, como les decía, a una UCIN, ¿verdad? Una unidad de cuidado intensivo neonatal. Acá este pacientito, no solamente a nivel del cuero cabelludo, sino también, por ejemplo, a nivel de las manitos y cualquier otra parte de la piel. Bueno, y tenemos aquí, miren, otra forma muy especial de herpes, y en este caso tenemos el herpes simple, eritema multiforme, que ya ustedes, si recuerdan esta imagen, la vimos justamente cuando hablamos de ciertas lesiones especiales que había en dermatología, justamente las lesiones justamente en iris o lesiones
tiro al blanco. Recuerden que yo les decía, por ejemplo, miren, quedan placas eritematosas y que tienen una lesión central, como lesiones indianas, que también se las conocen, ¿no? Entonces, este tipo de herpes simple, no eritema multiforme, puede estar en brazos, en palmas. Entonces, miren ustedes las placas eritematosas con la lesión central. En este caso son típicas de una mujer que tuvo un cuadro de herpes genital una semana o 10 días antes. Esto es importante, obviamente son en recidivas, ¿no? Entonces, algo importante porque la paciente ni siquiera lo relaciona con el herpes. Realmente, bueno, ella tiene su herpes, pero esto le llama la atención que le ha comenzado a aparecer este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, usted es el que tiene que sospechar, o sea, al preguntarle, señora, y hace unos días atrás, unos 10 días, usted por si acaso le salen lesiones de herpes, ya saben, con mucha prudencia, chicos, sin ofender a nadie. Vuelvo a pedir respeto, 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 respeto. Podemos salir realmente muy perjudicados si nosotros no respetamos, y debe ser nuestra naturaleza. Entonces preguntarle si hay, así mismo ya saben, si va acompañado de la mamá o de la pareja, tienen que tener mucho cuidado a la hora que hacen las preguntas, ¿no? Entonces, esto sí, la señora dice, sí, la verdad es que sí, a mí sí me suelen salir unas lesiones, dice, pero ¿y esto qué tiene que ver? No, es que esto es una reacción que se produce justamente por la presencia de este antígeno, ¿no? Que en este caso sería el virus del tipo 2. Entonces, ya saben que puede ser a nivel del glúteo, no solamente preguntar a nivel genital. Miren aquí, miren ustedes las lesiones, justamente con la imagen en tiro al blanco, con la lesión central. Realmente recuerdan muchísimo a las personas que tienen alergia a fármacos, ¿sí? Entonces, por eso se llama herpes simple eritema multiforme. O sea, el eritema multiforme nosotros sabemos que está muy relacionado con fármacos, pero en este caso, si no hay el antecedente del fármaco, o sea, siempre preguntar si no ha tenido el antecedente del herpes. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? A nivel palmar también la podemos ver de esta manera. Obviamente aquí no se hace relieve, porque ya ustedes saben que justamente esto estamos hablando de una reacción a nivel de los vasos, y a nivel de palmas no lo vamos a poder ver porque está profundo, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, la lesión igual se sigue manifestando sin hacer relieve. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar porque tengo que abandonar este consultorio. Entonces, muy agradecida por lo que me esperaron, tuve semejante problema, que gracias a Dios pues, me ayudaron. Si alguien tiene, por favor, una duda al respecto. Miren, obviamente estamos enteritos porque esto es, nos falta la mitad. En la próxima semana, pues vamos a ver inclusive los diagnósticos diferenciales, que es lo que me interesa muchísimo que ustedes aprendan a identificar. Les deseo una bendecida tarde y vuelvo a agradecerles por su espera, por realmente que siempre tienen esa predisposición de ayudarme. Chao, chicos. Gracias, doctora. Chao, doctora, gracias. Gracias, doctora.